Tu producto no escala porque lo diseñaste para hoy, no para mañana. Hoy te voy a mostrar cómo construir un producto realmente escalable en vivo con Cloud Code. La visión máxima de nuestro producto, análisis competitivo, análisis de la industria, cuáles son nuestros principales diferenciadores. La parte más importante donde un Product Manager se puede diferenciar totalmente con el uso de la tecnología de Cloud, de AI. Pero lo que estamos haciendo es generando la base para que esto escale mañana. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es, obviamente cada uno va a tener su objetivo a realizar. En este caso, a modo de ejemplo, vamos a crear una aplicación para poder dividir la cuenta entre los amigos cuando hacen algún viaje o tienen gastos compartidos, similar a la aplicación Splitwise. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Es enriquecer muy bien primero todos los prompts que después le vamos a entregar a Cloud Code. Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a decirle: quiero hacer una aplicación estilo Splitwise, se va a llamar Split Now, y lo que necesito primero es que hagas un análisis completo de mercado, benchmark, donde tenemos las oportunidades para crear la mejor aplicación del mundo que tenga ventaja competitiva entre todas las aplicaciones que tú vas a investigar. Quiero también entender cuáles son las diferentes funcionalidades que se están generando. Haz un análisis completo para que esta aplicación tenga toda la información y tenga toda la estructura más completa de las aplicaciones de este estilo. Entonces aquí lo que quiero mostrarles es, primero nos vamos a que haga un research. Acá lo que me interesa es que genere todo lo más completo posible. Aquí yo sé que me van a hacer un par de preguntas de realmente cómo quiero que esto lo genere. Entonces, 3 preguntas claves: mercado objetivo, principal, caso de uso y modelo de monetización tentativo. Entonces, como estamos simulando es aquí. Bueno, el mercado objetivo, piensa en lo que es Norteamérica, LATAM, los múltiples mercados. El caso de uso central es para viajes y grupos esporádicos. En realidad todas las anteriores. Y el 3 tiene que ser una comisión por setup, pagos integrados. Bueno, y acá, como es obviamente un research, se va a tomar mucho tiempo. Vamos a ver cuánto tiempo toma, pero vamos a actualizar cuando termine y bueno, ahora vamos a pausar. Como vemos, entonces se tomó 12 minutos, casi 13 minutos en obtener la respuesta. Acá, por ejemplo, vimos, mira, 252 recursos de los que fueron consultados y todas las aplicaciones con las que agregó al benchmark. Importante. Acá entonces vamos a ver, todo este es el análisis de mercado y benchmark estratégico de Speak Now. ¿Qué es lo más importante de acá? Líder global está debilitado y vulnerable. Splitwise está activamente erosionando su base. Y Splitwise Pro, entonces aquí está hablando de el tema de los pagos, cómo se genera el revenue. Mira, tremendo cuadro comparativo, el landscape competitivo, el fragmentado geo-específico. Acá podemos ver también, por ejemplo, el pricing, cómo se está distribuyendo, el tipo de modelo que tienen de pago. Hay muchos en este caso. Después, conclusión competitiva, no hay un líder fuerte en la TAM ni en Canadá específicamente. Splitwise es default por inercia, no por excelencia. La oportunidad es real. En la capa que aquí estamos viendo una nueva oportunidad de negocio. Entonces, bueno, obviamente no tenemos todo para iniciar. Aquí lo que estamos haciendo es construir en vivo. Estamos intentando llevarles a ustedes cómo se obtiene la mayor cantidad de información. Sin embargo, esto también podríamos tener que iterar muchas veces para seguir teniendo todo un documento a detalle. Bueno, principalmente lo que quiero mostrarles acá es qué es lo que hago yo. Entonces aquí, por ejemplo, lo descargo como Markdown, tipo de artefacto donde se guarda toda la data, está en un Markdown, es el tipo de archivo.
para que después se lo pasemos a Cloud Code y lo interpreten. Va a ser análisis predictivo. Guardamos, descarga y ahora nos vamos a Cloud Code. Bien, acá yo ya creé el proyecto Split Now en Visual Studio Code, que esta es la forma gráfica y la plataforma que a mí no me gusta para utilizar Cloud Code. Puede ser variable según los gustos. Acá lo que vamos a hacer entonces es, ya tenemos el proyecto, sabemos que nuestro Markdown está acá. Entonces lo vamos a agregar. Análisis competitivo Split Now. ¿Qué es lo otro que vamos a hacer? Es generaremos el Cloud Markdown, que este es el Markdown general que junta todas las especificaciones que nosotros tenemos. Vamos a Cloud y voy a llevar toda esta información a Cloud Code. Necesito que generes un cloud.md, toda la base del proyecto y que tenga toda la estructura necesaria para iniciar con este proyecto desde ahora y con los objetivos muy claros. Bien, entonces acá claramente aquí ya lo que está generando es el archivo cloud.md y listo, creo que ya está. Mantener pequeño y estable. Lo que va en cada sesión. Lo que les quería comentar, la idea de que Cloud Code o Cloud en este caso también genere los archivos, ciertos componentes, es que tú ya tienes la base de lo que necesitas construir. Deja a Cloud que en base a sus mejores prácticas genere todo los archivos, porque acá por ejemplo, como lo está diciendo, es ten claras las mejores prácticas actualizadas, que se lean estructurado y de alta señal. Cloud.md perfecto. Tú solo no es necesario que lo tengas que hacer, pero tienes que saber obviamente qué es lo que le estás pidiendo, cuál es la información, cuál es tu objetivo. Y acá mira, específicamente hizo más de lo que le pedí, hizo dos archivos. Primero el cloud.md standalone, que este es el archivo raíz que Cloud Code carga en cada sesión. Slim, 150 líneas, o sea, efectivamente está siguiendo la mejor práctica de lo que se está solicitando. Y además un Split Now Bootstrap, que este Bootstrap es todo el proyecto. Está generando estrategia, roadmap, data model, payment rails, AI prompt design system. Está completo, de verdad que está muy completo. Entonces acá, ¿qué es lo que dice? Para arrancar en Cloud Code, el zip de Split Now en Bootstrap sería descargar estos dos archivos. Este es un batch que el que le tengo que pasar también por terminal, podría ser. Tengo que ver si es por terminal o también puede ser por el terminal del Visual Studio. Entonces descarguemos, veamos el primero, que es este. Acá lo descargamos. Descargar este también. Le voy a descargar y no descargo porque también quiero ir entendiendo cada uno cómo se ve. Bien, el archivo que descargué ya lo tengo por acá. Finalmente no hay que correr el batch en la terminal, así que es más sencillo. Como yo ya tengo el proyecto abierto en Visual Studio, solamente tengo que llevar estos archivos a la carpeta. Listo. Entonces, acá tenemos Split Now, la arquitectura que va a tener y lo que no es el cloud.md. Bien. Acá. Entonces, ahora para asegurarme en realidad que se está entendiendo perfectamente por el sistema toda la estructura que le estoy dando de los diferentes Markdown que está generando, puedo ir probando. Analiza toda la carpeta que tienes, todos los Markdowns que tienes dentro y genera una estructura de entendimiento. Aquí yo también le doy pass permissions para que yo sé que estoy en un ambiente local protegido, así que no tengo problema con las autorizaciones que acepto que Cloud esté tomando. Vamos a pausar y volvemos cuando esté listo. Bien, acá dice que ya leyó los 9 documentos Markdown. Aquí está la estructura de entendimiento del proyecto. Entonces dice Cloud MD, memoria que Cloud Code lee. Perfecto, acá esto era lo que yo estaba buscando, esta estructura. Análisis competitivo, la estrategia, el roadmap se concreta en roadmap Cloud MD
ADR, que son las decisiones, Data Model, Payments Rails y AI Prompts. Todo termina en Design System. Vemos también la tesis del producto en 5 líneas. Aquí el Splitwise está vulnerable, etcétera. Bueno, aquí es muy importante de entender el orden de los mercados, las 4 capas del producto, reglas inviolables, que esto es lo que ha generado obviamente Claude, el stack técnico. Acá tenemos que ir en profundidad, obviamente, si es que nosotros tenemos un equipo de tecnología que ya tiene las plataformas desarrolladas o definidas. Entonces ahora podemos continuar. Ahora viene la parte ya más importante, en el sentido de que vamos a estar revisando gráficamente cuál va a ser todo el roadmap que nosotros podemos empezar ya a tener en consideración a lo largo de todas las fases, desde el inicio de este proyecto hasta el producto que tenga todo. Y como estamos pidiendo también ser muy diferentes, aquí vamos a ver cómo nos diferenciamos, cuál es la propuesta de esa diferenciación. Entonces le vamos a pedir, quiero que ahora generes un index con toda la distribución de las fases. Puedes dividirla en épicas y puedes dividirla también en funcionalidades que va a tener nuestra aplicación desde inicio a fin, para considerar una aplicación al máximo, que sea con la máxima diferenciación, máxima propuesta de valor y todo lo que haga que seamos la mejor aplicación del mundo. Pero aquí también obviamente estoy exagerando, pero hacerlo más gráfico esa es la idea, es poder mostrar cómo estamos pidiéndole, en este caso a Claude, que genere algo disruptivo. Bien, acá ya tenemos entonces la primera respuesta. Como pueden ver, tenemos 5 fases más la fase pre-MVP, fase de validación, los sistemas de marcadores y decisiones. Genera un HTML para poder ver de manera gráfica todas las fases y todo el resultado que me acaban de entregar. Entonces vamos a ver qué nos entrega. Bien, entonces, a ver, split gastos al instante, pagan en tap. Catálogo completo es productos, fases, épicas, 200 features diseñados desde el MVP en México, Canadá hasta Moonshot con ella Genti, Pistol Cards. A ver, aquí, bueno, obviamente se puso muy creativo, así que esto es lo que estaremos viendo. Tenemos todas las fases, tenemos las épicas features, fases, que aquí, venga, fase 0. Entonces aquí, probar que el AI Native y el Multi-Currency generan willingness to switch desde Splitwise a uno transaccional. 70% prefieren OCRs, Split Now versus Splitwise. 50% pagaría 1% por Settle Up integrado. Ok, entonces tendríamos que el Foundation y la infra, el esquema, prototipo, no transaccional. User Research, Ops, decisión, pues fase 1, MVP, México, Canadá. O sea, estamos viendo que en este punto es todo el fundacional para generar obviamente el MVP. Después tenemos acá que la fase 1 ya es generar en México y Canadá la primera ola con onboarding y autenticación o logueo, el group management, que aquí ya, por ejemplo, tendría que crear el grupo, invitar vía link. O sea, aquí ya está generando un grupo para invitar a los amigos. Aquí este es la gestión de los gastos, que aquí buenísimo, crear el gasto, splits, add, editar, adjuntar fotos, recibo, súper bien. Multicurrency, balances y Settle Up integrated. Hasta el SPAY de México, el Interact y Transfer que en Canadá, encima. Genial. Y esto es solo MVP. Entonces, como ven, después ya llega la fase 2. Tenemos en Brasil, AI Conversational, Travel Mode. Aquí ya es autocreación de grupo desde Booking,
integrado entonces a Booking, Airbnb, Quick Split, Link sin app, pago vía Link, sin instalar app, bueno, Catch App Plus, y aquí el Premium Tier de 4 por $4 al mes. Smart Reminders, reportes con AI. Después, fase 3, Virtual Card compartida, Couple Mode, Family Mode. Esta parte es la más importante dentro de todo lo que estamos generando acá, es el entendimiento. Como sabíamos desde el inicio, queremos hacer la mejor aplicación, queremos tener todo lo que genere la base fundacional, pero también saber hacia dónde queremos llegar. Lo que estamos viendo acá es lo máximo. Hasta ahora podríamos estar apuntando. ¿Y qué nos ayuda en eso ahora? ¿Qué es lo más importante ahora? Teniendo todas las fases de desarrollo, los principales diferenciadores y todo eso. Y que aquí es la parte más importante donde un Product Manager se puede diferenciar totalmente con el uso de la tecnología de Cloud, de AI. Es cómo se diseña la capa de datos que va a estar utilizando el sistema completo a lo largo del tiempo y haciendo el slicing, dividiéndolo por las etapas que vamos a estar ocupando. Entonces, esto es lo que les quiero mostrar de lo que viene ahora, y esto es lo que quiero llegar, es a que generemos el data model, que es el que vamos a estar estableciendo, y para que podamos entender a dónde, cuál es la diferenciación que estamos logrando en esta parte y por qué también estamos llegando, por qué hay aplicaciones que no es que sea imposible escalar, pero que después de escalar tiene que haber una migración. No se vuelve imposible, pero se vuelve muy difícil. Es por esto lo que vamos a ver ahora. Ya tienes el MVP y el comparativo con la última fase. Quiero hacer un diagrama o que compare el modelo de datos que utilizaremos para la fase de MVP y el modelo de datos que utilizaremos para la fase final o la fase 5, que es la última fase. Y aquí está la parte que quería ejemplificar y bueno, obviamente con Cloud esto es posible poder graficarlo. Miren el resultado. Fase 1 MVP, 8 tablas core, un dominio. Fase 5, que sería hasta ahora la última fase que estamos proyectando a largo plazo, 52 tablas, 13 dominios. Vamos a ver específicamente aquí la diferencia es cuando un Product Manager, un equipo de producto, está pensando en pequeño, está pensando en hoy, se queda con esto. O a lo mejor se queda con una fase 1, con una fase 2 y después tiene que escalar y se hace muy difícil, se hace complejo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Ya estamos pensando en el largo plazo. Estamos entonces utilizando un core, las mismas tablas que habíamos dicho que son las necesarias para generar el MVP, las 8. Además estamos generando las 6 tablas. Y esto, lo importante de acá es que no necesariamente vamos a construir todo esto ahora. Pero lo que estamos haciendo es generando la base para que esto escale mañana cuando necesitemos empezar a crear los diferentes otros features que necesiten la otra capa de datos, necesiten conectarse. No vamos a tener que conectar todo de nuevo ni empezar a tener que crear de cero. Por ejemplo, Payment, Extended, Open Banking. Y aquí están todas las tablas de Banks Connection, Banks Account. Así es como debemos pensar cuando estemos creando un producto. Puede ser desde cero, como nos estén pidiendo decir, ok, diseña este producto para los próximos meses. Lo que hay que hacer es pensar en cuál va a ser el producto a largo plazo. Que no existan barreras, literalmente. Travel, couple. Bueno, entonces aquí es donde yo quería llegar, que es una parte muy importante de poder entender esta diferencia. Entonces ahora lo que ya queda es la parte de hacer un prototipo, vista en diseño de cómo esto va a poder verse primero en una etapa de MVP. Okay, entonces estamos de vuelta en Cloud Code. Principalmente aquí ya como queremos hacer es empezar a generar el MVP. O sea, Cloud le pedimos que genera una lista
de todas las historias de usuario que componen el MVP, con el máximo detalle, con los criterios de aceptación, con el definition of done, definition of ready, algo bastante detallado, siguiendo las prácticas de UX, de UI. Bueno, estamos viendo que efectivamente ya me respondió con todas las historias de usuario de MVP User Stories, historias de usuario, y están todas, son 55 historias de usuario. Acá empieza historia 1, usuario nuevo, quiero registrarme con mi mail recibiendo un link más para no tener que recordar otra contraseña. Aquí están los criterios de aceptación de UX, de UI, buenísimo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, pensemos en que estamos validando esto. Primero, lo más importante es que hay que validarlo todo. Cada uno tiene que leer al detalle todo. Entonces lo que hay que hacer es, se revisa, se valida. Obviamente aquí pueden salir algunas mejoras, se itera. Una de las cosas que ustedes pueden hacer también, por ejemplo, es hacerle challenge, decirle revisa todas las historias nuevamente. Hay que revisar las historias para que queden en 50 historias de usuario, no sé, o al menos a 40 historias de usuario, etcétera. O sea, acá la parte de la iteración va a depender de ustedes también en el manejo que ustedes están teniendo con el producto y cómo es el conocimiento que también están teniendo con este proyecto. Esto obviamente es un ejemplo, entonces estamos aceptando que en este caso las 55 historias de usuario están correctas. Ahora, de todas maneras a mí me parecen que son muchas, pero habría que ir viéndolas detalle a detalle para entender que estamos hablando de un número correcto. Pero aquí está, por ejemplo, Épica, onboarding y login son 6, group management 7, expense management 8. Aquí a nivel de MVP posiblemente habría que hacer un estudio mucho más acotado para entender si realmente a nivel de MVP estamos haciendo realmente un mínimo o podríamos hacer una nueva iteración y decir el MVP se debe componer por menos épica en historia, pero estamos aceptando que esto es por ahora lo mínimo. Otra de las cosas que obviamente tienen que considerar es el diseño. Cómo se va a hacer el UX, el UI de estos prototipos. Ustedes van a tener, desde el punto de vista del diseño que tengan en el lugar donde trabajan, van a contar con Figma, van a contar posiblemente con una guía, un guideline de todo el UX y UI que debe generar o que se debe crear. En este caso vamos a pedirle definitivamente que lo cree. Arma el MVP con todas las pantallas que están consideradas, incluye las historias de usuario y genera un prototipo que sea funcional, navegable. Quiero verlo terminado. A ver, vamos a hablar con eso, estamos haciéndolo en simple. Este es el resultado que nos entrega Claude. Como ven, están las 25 pantallas, están cada una con su historia de usuario a la cual pertenece. Por ejemplo, acá estamos por Épica. Este es el prototipo completo del MVP, cada uno con su pantalla del prototipo de las historias de usuario que estamos viendo, el onboarding, y así obviamente iterando hasta que están viendo los grupos, están viendo los gastos, cómo el cliente puede agregar acá un gasto, cómo se divide según obviamente también los diferentes usuarios. Están incluido el settle, que es pagar a Ana, confirmación. Entonces, ¿qué vino? ¿Qué fue lo más importante entre todo lo que ya hemos podido ver? Además de estar construyendo en vivo, construyendo paso a paso, iterando y viendo también cómo podemos pensar con la facilidad que hoy día nos entrega Claude. Primero, estamos definiendo la visión máxima de nuestro producto, análisis competitivo, análisis de la industria, cuáles son nuestros principales diferenciadores, para después llevarlo a cuál va a ser la arquitectura de la capa de datos que vamos a estar teniendo, cómo podemos simplificar esa capa de datos pensando en un slicing que lo estamos llevando desde un MVP hasta en este caso la fase 5, donde contábamos de hecho con 8 tablas de ese modelo hasta 52 tablas. Eso es
cómo puede mutar un proyecto en la medida que va creciendo y cómo nos podemos asegurar de hacerlo en grande desde un principio para cuando queramos crecer. Lo que no significa que lo vamos a hacer todo desde el principio, pero sí que estemos preparando la arquitectura para que esté listo para escalar. Finalmente, como ustedes vieron, construimos también el prototipo completo basado en las historias de usuario, basado en las épicas que hicimos desde NSlicing hasta que nos entrega este prototipo que es funcional, navegable, y ahora lo que queda también es la parte del plan de implementación, la validación, por ejemplo, con los diferentes stakeholders. O sea, todavía falta en la parte de poder empezar a construir, pero como ven, desde ya estamos generando las bases para pensar de aquí al futuro y no necesariamente de aquí a los próximos 3 o 6 meses. Así que eso es el entregable de este video. Espero que también lo hayan disfrutado, lo hayan podido seguir paso a paso. Si están en este momento también es porque obviamente ya tienen muchas más herramientas para poder seguir construyendo. Así que si tienen alguna idea de video o si tienen alguna pregunta, dejen en los comentarios, suscríbanse y así seguimos creciendo y pudiendo construir productos.